Bienvenidos hermanos. Hoy les estaré compartiendo sobre el capítulo 13 de los números del 1 al 7 del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Comienza el capítulo diciendo: prosigue en este primer grado y pone avisos para algunas tentaciones que el demonio suele poner algunas veces. Da avisos para ellas. Es muy provechoso. Santa Teresa quiere darnos una serie de consejos prácticos para ir avanzando en el camino de la oración. Seguimos en el primer grado de la oración, o sea, la oración de los principiantes, de la que hablamos en los capítulos anteriores, donde el esfuerzo para sacar agua del pozo depende de nosotros. Recordando la comparación que nos hizo Teresa de que nuestra alma es un huerto donde Dios quiere estar y pasearse por él. Por ello necesitamos regar el huerto para que demos buenos frutos, considerando que si no lo hacemos, podemos correr el riesgo de que se sequen las plantas que se han sembrado. Hablamos de las virtudes. ¿Y qué quiere decir con esta comparación? Quiere decir que a pesar de haber comenzado hace tiempo el camino de la oración y habernos dispuesto a no dejar de tener los momentos diarios de intimidad con el Señor en la oración, es muy importante seguir los consejos prácticos que nos da Santa Teresa para no caer en algunas tentaciones que suele poner el demonio algunas veces. Es bueno recordar que cuando ella escribe este libro, lo hace desde la base de los recuerdos y experiencias personales, de sus 20 años de lucha, practicando esta oración de primer grado. Es por eso que ella, con su experiencia, nos invita a que como principiantes estemos alerta frente a las tentaciones que nos llegarán, como por ejemplo el cansancio, la cobardía, las falsas humildades, el celo indiscreto, el desgano, pensar que no avanzamos nunca. Como dice ella, caminar a paso de gallina. Veamos el primer consejo. Dice Teresa: pues procúrese a los principios andar con alegría y libertad, que hay algunas personas que parece se les ha de ir la devoción si se descuidan un poco. Aquí nos aconseja que seamos personas orantes con alegría y libertad, que no estemos atados a tantas reglas y normas a la hora de orar, sino por el contrario, lo hagamos con la libertad que nos da el ser hijos de Dios, hablando con Él, haciendo silencio si no tenemos que decir, escuchando su palabra, estando solo con Él y representándolo dentro de nosotros. Segundo consejo: tener mucha confianza en Dios y no dejar de tener buenos deseos. Es decir,
Tener mucho ánimo cuando estamos en la oración y en general en toda nuestra vida. Creer que si nos esforzamos, podremos llegar a la santidad, vocación a la que estamos llamados. Nos dice que Dios es muy amigo de personas que sean animosas, es decir, que no se desanimen delante de las contradicciones y situaciones difíciles, pues confían plenamente en la providencia y misericordia de Dios. Nos enseña que es bueno tener grandes ideales para que nuestras obras también lo sean. Y a la vez nos recuerda que en todo debemos de ser humildes, reconociendo nuestras fragilidades, pero a la vez reconocer nuestros dones y talentos para ponerlos al servicio de los demás. Nos habla Teresa. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. Y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, ni ninguna alma cobarde con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que estos otros en muy pocos. Tercer consejo: tener sensibilidad a las buenas inspiraciones. Es decir, que las inspiraciones que nos vengan a la hora de orar son buenas. Y pone 3 ejemplos de personajes de la Biblia, como son San Pablo, cuando él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O San Agustín, cuando dice: dame, Señor, lo que mandas y manda lo que quisieres. O San Pedro, cuando caminó sobre el agua, aunque después tuvo miedo. Pero a la vez nos advierte que para crecer en el camino de la oración y no caer en la tentación de la falta de discreción, es muy necesario tener un buen maestro, conocedor de la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia, para que nos dirija en este camino. Ya que si no es un buen maestro, en lugar de ayudarnos, impedirá el crecimiento y nos hará sufrir mucho, haciendo que nos desanimemos y nos haga perder los buenos deseos que tenemos de llegar a ser santos, porque el demonio se vale de ellos para hacernos caer en la trampa de pensar que nunca podremos avanzar en el camino de la oración. Cuarto consejo. Sigue insistiendo ella con la humildad, dice, tener mucha humildad. Al respecto nos habla Teresa. Mas es menester entendamos cómo ha de ser esta humildad, porque creo el demonio hace mucho daño para no ir muy adelante gente que tiene oración, con hacerlos entender mal de la humildad, haciendo que nos parezca soberbia tener grandes deseos y querer imitar a los santos y desear ser mártires. Luego nos dice o hace entender que las cosas de los santos son para admirar, mas no para hacerlas los que somos pecadores. Con esto Santa Teresa nos quiere insistir en la necesidad del propio conocimiento, el cual es muy importante para todo el camino de la oración y por supuesto para el principiante es indispensable. Quinto consejo: deshacimiento de todo. Para llegar a la libertad de espíritu es importante el deshacimiento de todo.
especialmente en cuanto a la salud corporal y espiritual. Sexto consejo. Para los momentos de oración, procurar soledad y silencio. Tener en cuenta de que al orar no hay en la tierra sino Dios y cada uno de nosotros. Y que no se vaya todo el tiempo en pensar y en meditar, sino que nos representemos delante de Cristo. Sí es importante tener siempre presente es tener esos espacios de soledad y silencio. Una soledad que no es soledad, sino que va llena de la presencia de Dios, que hacemos consciente de que está delante de nosotros, en nosotros. El orante se recoge en silencio interior para gustar y vivir la presencia de Dios. Pero en realidad es Dios mismo quien recoge al orante. Es Dios mismo el que quiere y desea que estemos con Él. Y es Dios mismo el que lo distrae o nos distrae de toda distracción para traernos hacia Él. Para Santa Teresa, la oración es expresión de toda una vida. Al orar, la vida entera deberá ser oración. Insiste Santa Teresa en que realmente no desconectemos en la oración de nuestra vida. Están íntimamente relacionadas y se alimentan mutuamente. Ella insistirá en la actitud contemplativa, amorosa y acogedora. La contemplación, la admiración, el asombro, que se han de dar en toda oración, ya sea vocal o mental, para llegar a vivir cotidianamente en esta actitud, en estas actitudes. Nuestra vida del día a día, vivirla desde la contemplación, la admiración y el asombro.